Hola chicos, hoy vamos a tocar el tema de estadística. Como ya sabemos, la estadística es una ciencia muy importante en nuestra vida diaria que se encarga de recoger los datos, organizarlos, clasificarlos y por último dar una conclusión sobre el estudio que se está realizando. Por ejemplo, nosotros vivimos, nuestra vida cotidiana es pura estadística. Por ejemplo, hasta imagínate que nosotros calculemos, ¿no? cuánto dinero nos faltaría para comprar cierto artículo, ¿no? Estoy haciendo una estadística de cuánto podría ahorrar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra vida diaria, por ejemplo, nuestro gobierno cuando hace una encuesta, por ejemplo, el Censo Nacional, donde en ese Censo Nacional el gobierno saca conclusiones muy importantes para dónde está la pobreza, para construir más colegios, más hospitales, etcétera, etcétera. Y otro también muy importante que vemos en las propagandas, ¿cierto? Por ejemplo, de gaseosas, de lo que queremos, de embutidos, de ropa. Eso está dentro de la parte estadística porque es una ayuda que se da para ver que sus ventas suban, ¿no? Y sabemos que la estadística también está mucho también en los gráficos estadísticos que sacan muchas conclusiones para la empresa a la cual está recurriendo esta ciencia, ¿no? Entonces, la estadística es una parte muy importante de nuestra vida diaria, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar los problemas de su separata. Por ejemplo, conjunto de datos y tablas de frecuencias. Por ejemplo, acá tengo las notas de 20 alumnos, que son 13, 13, 12, 12. Están las 20 notas, ¿ya? Ahora, primero dice la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, su abreviación es la F minúscula de la I, y la I va a ser interpretada por frecuencia absoluta de la primera fila, de la segunda, de la tercera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, ¿cuántas veces te lavas al día los dientes? 3 veces. La frecuencia absoluta sería 3. Es la cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa, también conocida como frecuencia de porcentaje, ¿no? Es un porcentaje, para darnos cuenta. Ahorita vamos a ver esto en las tablas. Y la frecuencia relativa, la abreviación es H minúscula I por la fila 1, fila 2, fila 3. La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre n, que es el total de datos, ¿ya? Entre n total de datos. Vamos a trasladar nuestros datos estadísticos en nuestra tabla. A ver, comenzamos. Los datos que yo tengo son 11, 12, 13. ¿No? Son 11, 12, 13. Ya vamos a trabajar con eso, ¿no? 11, 12, 13. 11, 12 y 13. Y contemos. ¿Cuántos 11 tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 11. 12. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. 8 12. ¿Y cuántos 13 tengo? Ya, por conteo, acá es por conteo, que no necesariamente lo tienes que hacer, pero vamos a hacerlo. Ya sé que acá hay 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, en la frecuencia absoluta sería 5. 12, hay 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, no es necesario que pongas por el conteo, pero lo vamos a hacer, no es necesario que tú lo hagas, ¿eh? Yo lo voy a poner por conteo. No, es como si contara de una en una, ¿no? Por ejemplo, del 13, 1 lo pondría, ¿no? Hay otro, 1, otro 1, otro 1, otro 5 acá, ahí está, y acá hay 2, 1, 2. Entonces la frecuencia absoluta es 7. Quiere decir que el dato 11 se repitió 5 veces, el dato 12 se repitió 8 veces y el dato 13 de la nota 13 se repitió 7 veces. El total de datos, vamos a decir que es 5, 13, 20. Hay 20 datos, ¿ya? Hay 20 datos. Ahora, vamos a hallar la frecuencia absoluta, que ya la tengo. Ahora la frecuencia relativa. Ya, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos datos tiene la frecuencia relativa? Tiene 5. Y el número de datos es 20. Entonces acabo de ir 5 entre 20. Y acá 8 datos entre 20. Siempre se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y 7 entre 20. Yo divido 5 entre 20 y me va a salir 0,7.
por 5, ¿no? 25. Yo divido 8 entre 20 y me va a salir 0,40. Yo divido 7 entre 20 y me va a salir 0,35. En realidad te va a salir acá 0,4, ¿ya? Pero yo te voy a aconsejar que siempre le pongas dos decimales. ¿Por qué, profe? Ahorita va a ser por qué. Porque 0,25 es lo mismo decir 25%. ¿Por qué, profe? Miren, 0,25 es lo mismo decir 25 sobre, como tiene dos decimales, es sobre 100. Y 25 entre 100 es 25%, porque 100 abajo es como si fuera porcentaje. Es por eso que yo te voy a decir que siempre acá tienes que tener dos decimales. 0,40 sería igual a 40% y 0,35 va a ser 35%. En realidad, si tú sumas 0,25 más 0,40 más 0,35, el total acá va a salir 1. Si tú sumas todo esto es 100%. Si tú divides 100 entre 100, 100% sería 100 entre 100, que sería 1. Siempre la frecuencia relativa siempre tiene que sumar 1 o el 100%. Si a ti te preguntan, ¿qué porcentaje representan los que se sacaron la nota 12? Fácil, el porcentaje que se sacaron la nota 12 fueron el 40%. Los que se sacaron 11 representan el 25% del total. ¿Ya? Ahora sí, vamos a proceder a hacer los ejercicios de la separata. Dice, los datos. Yo sé que acá los datos tengo C, S y V. Comenzamos. ¿Cuántos C hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No es necesario que hagan el conteo. ¿Ya? 6 es la frecuencia absoluta. F minúscula, no te olvides que la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que se repite. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hay 10. Y la V, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, en total hay 20 datos. Para sacar la frecuencia relativa, ya no te olvides que es la frecuencia absoluta entre el total de acá sería 6 entre 20, acá sería 10 entre 20 y acá sería 4 entre 20. Voy a dividir 6 entre 20 para el que no sabe, ¿eh? 6 entre 20 no se puede dividir, se pone un 0, comita y se agrega. Acá sería justito solamente 3, porque 3 por 20 hace 60. Sale 0,3, pero no te olvides que le agrego un cerito para tener dos decimales, porque al fin de cuentas, si yo agrego un 0 en la parte derecha al final, es como si no existiera. Si quiero le puedo agregar 3, 4, 5 ceros, son como si no existiera. Divides 10 entre 20 y me sale 0,50. 4 entre 20 me sale 0,20. Tú sumas todo esto, sería 1. Ya en porcentaje ya sabemos que es 30%, 50% y 20%. En el problema número 1 me piden bien claro que sume F, la frecuencia absoluta de la fila 1 más la frecuencia absoluta de la fila 2. La fila 1 es 6 y la fila 2 es 10. La frecuencia relativa de la fila 1 más la frecuencia relativa de la fila 3. La fila 1, 0,30. La fila 3, 0,20. Y entonces esto sería 6 más 10, sería 16. 0,50, ¿no? Y 16 por 0,50 sale 8. Sale 8,0, pero es lo mismo decir 8. ¿Está bien? 8 sería la respuesta de este problema. 00, quinta 1, quinta 2. En el número 2 te pide que sume la frecuencia absoluta de la fila 1 más la frecuencia absoluta de la fila 3, sería 6 más 4. La frecuencia absoluta de la fila 2, fila 1, fila 2, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, sería entre 10. 6 más 4 es 10 y 10 entre 10 pues es 1. Ahora me piden el B, que hay la suma de la frecuencia absoluta 1 de la fila 1 más la fila 2, sería 6 más 10 entre la frecuencia absoluta de la fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, 4. Sería 16 entre 4, sería 4. Ya tengo el valor de A que vale 1, ya tengo el valor de B que vale 4 y me piden A más B. Sería 1 más 4. La respuesta sería 5.
¿Ya? En el problema número 3 te piden que sumes, que restes y luego divides que restes la frecuencia relativa de la fila 2 menos la frecuencia relativa de la fila 1 entre la frecuencia relativa de la fila 3. Entonces la frecuencia relativa de la fila 2, frecuencia relativa HI, fila 1, fila 2 sería 0,50 y en la fila 1 sería 0,30 y en la fila 3 sería 0,20. 0,50 menos 0,30 es 0,20. Entre 0,20, 0,20, entre 0,20, obvio que es 1 porque está dividiendo dos números iguales. Vamos a hacer la frecuencia absoluta de la fila 1, 6. La frecuencia relativa de la fila 3, 0,20. La frecuencia relativa de la fila 3, 4. La frecuencia relativa de la fila 1, 0,30. Y a ver, sumemos. 6 más 6,20. No te olvides que si tú quieres sumar 6 más 6,20 y el 6 no tiene decimal, ya pones una comita y le agregas 2 ceros porque vas a sumar 0,20. No te olvides que para sumar, la coma tiene que estar de la misma coma y la resta también, ¿no? Entonces 0 más 0 es 0, 6 más 2 es 2 y sería 6,20. Menos 4 más 0,30. 4 no tiene coma, pero ya sabes que le puedes poner 4,00 más 0,30. Sería 4,30. Ahora voy a restar 6,20 menos 4,30. 0 menos 0 es 0. Al 2 no le puedes quitar 3, se convierte en 12. 12 menos 3 es 9. Este 6, como le prestó, se convierte en 5. Y 5 menos 4, 1. Y la coma se va. En la suma y en la resta, la coma tiene que estar debajo de la coma. No te olvides de eso. Entonces eso sale 1,9. No te olvides que si el 6 no tiene coma, le puedes poner coma y le agrego 2 ceritos más porque acá tiene 2 decimales. En el problema número 5, dice, de esta tabla te dicen que el dato A se repite 25 veces porque la frecuencia absoluta, no te olvides que es la cantidad de veces que se repite. B se repite 40 veces, C 15 veces, D 8 veces y X veces. Pero sabes que en total, porque este es el total, es 100. Entonces si acá tengo 25 más 40 hacen 65, más 15 hacen 80, 80 más 8 hacen 88. Entonces el X tiene que ser 12 para que sumen 100. ¿Correcto? 25, 40, 80, sí, perfecto. Ya tengo el valor. Y justo me piden X, que vale 12, ya, más la frecuencia relativa de la fila 1. Entonces, en este caso, ya sabes que la frecuencia relativa se tiene que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Como es 25 entre 100, chicos, siempre un número que se ha dividido 25 entre 100 es 0,25. Por ejemplo acá, 40 entre 100, si el total de 100 es facilito porque no tienes que dividir, solo poner 0,40. 15 entre 100, 0,15. 8 entre 100, ¿no? Sería 0,08. No puedo poner 0,8 porque si tú le pones 0,8 es como si fuera un 0 al final y sería 0,80 y eso no es cierto. Acá es 8 entre 100, es 0,08. ¿Ya? Y 12 entre 100 sería 0,12. Y todo esto sumado suma 1. ¿Ya? A ver, sumemos y comprobemos. 5 más 0 más 5 más 8 más 2 es 20. Llevo 2. 4, 8, 9, 10. Llevo 1. 1,0, que es lo mismo, es decir, 1, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto vale la frecuencia relativa de la fila 1? 0,25. Y 12 más 0,25, como 12 no tiene coma, ya sabes que le agregas la coma y los ceritos, más 0,25. No te olvides que para que tú sumes o restes, la coma tiene que estar debajo de la coma. 5, 2, 2, 1. Sería, mi respuesta en el problema número 5 sería 12,25. Problema número 6. Dice que hay el valor de f más j, pero te dice que f es igual a la frecuencia relativa de la fila 1 menos la frecuencia relativa de la fila 3. Fila 1, fila 3. Entonces el resto, 0,25 menos 0,15. Y esto es 0,10.
Ahora, en la J me dice que reste la frecuencia relativa de la fila 5 menos la 4. Sería 5, sería 0,12 menos 0,08. Y esto sería 0,04. Ya tengo el valor de F y ya tengo el valor de J. Entonces, F vale 0,10 y J vale 0,04. Si tú sumas esto más esto, me sale 0,14. Quiere decir que el valor de F más J es 0,14. Problema número 7. Me dice que sume la frecuencia relativa de la fila 1 con la del 4 y la del 5. La 1 sería 0,25. La 4, 1, 2, 3, 4, 0,08. Y la 5 sería 0,12. Todo eso multiplicado por 100. 0,25 más 0,08 sería 0,33. Más esto sería 0,45 multiplicado por 100. Ahora tú sabes que este 0,45 es lo mismo decir 45 sobre 100. Porque tiene dos decimales, dos ceros, por 100. Entonces 100 con 100 se van y la respuesta sería 45. Pero profe, si yo multiplico 0,45 por 100 igual me va a salir 45, sí te va a salir 45,00, lo mismo decir 45. Problema número 8. En el problema número 8 me dan esta tabla con estos datos y me dicen que la frecuencia relativa de la fila 1 más la frecuencia relativa de la fila 3 es 10. Quiere decir que este dato más este dato suman 10. Como acá es 15, entonces sacas tu cuenta que n vale 25. Ya está. Ahora, si acá me dicen que esto salía 0,16, ¿no? 0,16, ya vamos a poner acá. ¿Por qué? No te olvides que ya tengo el total de datos, porque estos suman 10 más 15 hacen 25. Tú sabes que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta entre el total de datos. Quiere decir que si acá salió 0,16 es porque la frecuencia relativa que no la tengo, vamos a poner en la fila 1, frecuencia relativa de la fila 1 entre el total de datos que es 25. ¿No? Vamos a poner para que entienda mejor. Ya, y esto sería, según el problema, 0,16, ¿no? Según el problema era 0,16. Ya. Ahora, tú sabes que este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, la frecuencia absoluta de la fila 1 sería igual a 25 por 0.16. 25 por 0.16 sería 4. Entonces, si tú sabes que la frecuencia absoluta de la fila 1 con la fila 2 suman 10 y acá es 4, acá es 6, perdón. Porque 6 más 4 hacen 10. A ver, para que saques tu conclusión, la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia relativa es igual a la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Pero ¿qué pasaría si este n yo lo paso a multiplicar allá? Entonces la frecuencia absoluta sería igual a la multiplicación de la frecuencia relativa por el total de datos. Porque este n que está dividiendo pasa a multiplicar. Es lo que he hecho acá. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa es 25. Ya, lo ponemos al revés. Porque la frecuencia relativa que me dieron era lo mismo, 0,16, y el total de datos sabemos que es 25. El orden de los factores mantiene el producto, ¿no? La frecuencia relativa que me dijeron que era 0,16 y el total de datos que era 25, ¿no? 0,16 por 25 sale 4. Y acá le pongo 6 porque sumado esto da 10. Ya, entonces, ahora sí, acá sería 15 entre 25, que sale 0,60, y acá sería 6 entre 25, que sería 0,24. Ya está, ya tengo todo. Me piden hallar, en el problema número 8 me piden hallar la frecuencia relativa 3. La frecuencia relativa de la fila 13 es 0,24. Ya, ahora en el problema número 9 me piden que reste la frecuencia absoluta de la fila 3 con la de la fila 1. Sería 4, no, perdón, de la fila 3, 1, 2, 3, 6,
y la 1 sería 4. 6 menos 4 es 2. Y en la pregunta número 10 me piden que sume la potencia cuadrada de la frecuencia absoluta de la fila 1 con la frecuencia absoluta de la fila 2 elevado al cuadrado, ¿no? La frecuencia de la fila 1 es 4, pero 4 al cuadrado de la fila 3 es 6 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 6 más 6 es 36, y tu respuesta sería 52. No te olvides esto, que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Pero la frecuencia absoluta sería igual a la multiplicación de la frecuencia relativa por el total de datos. ¿Ya? Estas dos fórmulas son muy importantes. Si acá me dijeron que la frecuencia relativa ya valía 0,16, por eso pongo 0,16, y el total de datos sabemos que es 25, ¿no? Acá reemplacé nada más. La frecuencia relativa, que era 0,16, igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Que es lo mismo decir esta de acá, porque este 25 pasó a multiplicar, ¿no? Bueno chicos, de esa manera hemos terminado. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Chao, chao.